Bienvenido a nuestro informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 19 de abril del 2023 y estos son nuestros titulares. El hermano de una adolescente desaparecida hace 40 años ha lanzado gravísimas insinuaciones contra San Juan Pablo II en una televisión italiana. En un discurso dirigido a las superioras de las congregaciones religiosas en Italia, el Papa ha hablado del sínodo y ha recordado que no es un parlamento. Como todos los años en la vigilia pascual, han sido bautizados muchos adultos. En Francia, el aumento ha sido significativo. Los latinos en Estados Unidos siguen siendo católicos, en su mayoría, pero en un porcentaje muy inferior al de hace 10 años. Los obispos filipinos han ratificado la prohibición para los católicos de pertenecer a la masonería, aunque estudiarán los casos particulares. Pietro Orlandi, hermano de la adolescente italiana desaparecida hace 40 años, ha lanzado insinuaciones calumniosas contra San Juan Pablo II. Una televisión italiana se ha prestado a difundir gravísimas calumnias contra San Juan Pablo II, lanzadas en modo de insinuaciones por el hermano de una adolescente desaparecida hace 40 años. Según Pietro Orlandi, estaría en su poder una grabación de un mafioso arrepentido que le aseguró que su hermana había sido llevada a la habitación de San Juan Pablo II para que abusara de ella. Para evitar que se conociera lo sucedido, el secretario de Estado, cardenal Casaroli, habría hecho asesinar a la joven y ordenado que desapareciera su cadáver. Además, siempre según el delincuente informante, San Juan Pablo II saldría habitualmente de noche del Vaticano para visitar prostíbulos donde pudiera tener relaciones con jóvenes menores de edad. Interrogado por las autoridades vaticanas durante 8 horas, el denunciante Pietro Orlandi se negó a dar los nombres de quien era su informante. Por parte del Vaticano, la reacción más importante ha sido la del Papa, que en el Ángelus del domingo recordó a San Juan Pablo II y dijo que estaba sufriendo acusaciones ofensivas e infundadas. El que sí ha hablado ha sido el cardenal Siguis, que fue secretario personal de San Juan Pablo II. No hace falta decir que estas insinuaciones, que en un principio cabría pensar que proceden de los escurridizos círculos del AMPA romana, a los que ahora se da una apariencia de pseudopresentabilidad, son en realidad acusaciones insultantes, falsas de principio a fin, irreales, risibles hasta la comedia si no fueran trágicas, incluso criminales ellas mismas. Un crimen gigantesco es lo que se ha hecho a Emanuela y a su familia, pero criminal es sacar provecho de ello con insultos incontrolables, destinadas a desacreditar preventivamente a personas y entornos hasta que haya pruebas que demuestren lo contrario, afirmó. El sínodo no es un parlamento, en el que se cambian leyes en función de la mayoría, ha recordado el Papa en un discurso a las superioras religiosas de Italia. El pontífice le recordó a las 300 participantes en la Asamblea General de la Unión de Superioras Mayores de Italia que las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección. Es propio de las mujeres ser generosas, dijo el Papa. A veces hay alguna neurótica, pero esto pasa un poco en todas partes, añadió. El obispo de Roma señaló que la presencia de Jesús de hecho nos encierra en nosotros mismos, nos empuja al encuentro con los demás y a la decisión de caminar con los demás. Para Francisco, la sinodalidad es el camino maestro a seguir por la Iglesia. El camino sinodal no es tener respuestas y tomar decisiones. El camino sinodal es caminar, escuchar y seguir adelante. El camino sinodal no es un parlamento. El camino sinodal no es una colección de opiniones. El camino sinodal es escuchar la vida bajo la guía del Espíritu Santo, que es el protagonista del sínodo. La vigilia pascual es el momento en que tienen lugar los bautizos de adultos en muchas diócesis. En Francia ha habido un aumento significativo este año. Durante la vigilia pascual de este año,
5.463 adultos en toda Francia recibieron el sacramento del bautismo, lo que representa un aumento del 28% en comparación con el año pasado, según el Servicio Nacional de Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Francesa. En el año 2022, la Iglesia en Francia registró 4.278 bautismos de adultos, y este año el 33% de los catecúmenos tienen entre 18 y 25 años. Además, el número de catecúmenos se ha duplicado en 17 diócesis francesas, y el 3% de los nuevos conversos son de origen musulmán. En los Estados Unidos también se registraron numerosos bautismos de adultos durante la vigilia pascual. En la diócesis de Fort Worth, Texas, hubo 297 candidatos y 452 catecúmenos, mientras que en la diócesis de San Petersburgo, más de 350 personas se convirtieron a la fe católica. En la arquidiócesis de Filadelfia se bautizaron 200 catecúmenos y se apuntaron 235 candidatos para el año próximo. En la diócesis de Grand Rapids hubo 126 catecúmenos bautizados y 180 candidatos. En la arquidiócesis de Atlanta, el número de catecúmenos llegó a 1.831, mientras que en la arquidiócesis de Washington, 1.000 nuevos conversos se unieron a la fe católica. La archidiócesis de Baltimore administró los sacramentos de iniciación cristiana a 501 catecúmenos, y en la arquidiócesis de Nueva Orleans, 300 personas, incluyendo 10 niños, estudiantes de la escuela Santa Juana de Arco de la Place, Luisiana, abrazaron la fe católica. Los latinos de primera o segunda generación en Estados Unidos siguen siendo católicos en su mayoría, pero ese porcentaje ha sido disminuido en los últimos años. Aunque un nuevo estudio encontró que el catolicismo sigue siendo la religión dominante entre la población de tradición hispana o hispano-latina en Estados Unidos, las tendencias asociadas con los datos muestran una población que se aleja de la fe y se vuelve cada vez más no afiliada religiosamente. El estudio publicado por el Centro de Investigación Pew el 13 de abril encontró que el 43% de los adultos latinos en Estados Unidos se identifican como católicos, frente al 67% en 2010. Mientras tanto, la proporción de latinos que no están afiliados religiosamente ahora se sitúa en el 30% frente al 10% en 2010. El estudio encontró que más de la mitad de los inmigrantes hispanoamericanos en Estados Unidos se identifican como católicos, el 52%, y el 21% no tiene afiliación religiosa. En cambio, los latinos nacidos en Estados Unidos tienen menos probabilidades de ser católicos, un 36%, y más probabilidades de no tener afiliación religiosa, un 39%. La misma tendencia se mantiene al comparar a los latinos en Estados Unidos que se identifican como dominantes en inglés y español. Más de la mitad de los latinos que se identifican como de habla hispana dominante se identifican como católicos, 56%. Para los de habla inglesa dominante, el porcentaje de católicos cae al 32%. Los datos del censo de Estados Unidos muestran que hay aproximadamente 62,6 millones de latinos en Estados Unidos, que representan el 18,9% de la población. Ya que el número de inmigrantes latinos que llegan a Estados Unidos ha aumentado drásticamente actualmente, podría haber más de un tercio de población latina de primera o segunda generación en este país. La población latina que el estudio encontró que se aleja más de la fe son los jóvenes, especialmente los nacidos en Estados Unidos. Entre los latinos estadounidenses de 18 a 29 años, el 79% nació en Estados Unidos. Alrededor de la mitad de los latinos de este grupo de edad se identifican ahora como no afiliados religiosamente. La Iglesia en Filipinas ha ratificado la prohibición para los católicos de pertenecer a la masonería, aunque estudiarán caso por caso dicha prohibición. Monseñor Rojas, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha escrito una carta en la que recuerda la incompatibilidad entre la masonería y la Iglesia, pero muestra su apertura a examinar caso por caso la situación.
La carta de Monseñor Rojas empieza señalando que la jerarquía filipina desde 1954 hasta el presente siempre ha mantenido y defendido la posición oficial católica sobre la inaceptabilidad de la masonería, dados sus graves errores tanto en la doctrina como en las prácticas, y añade: Asimismo, ha procurado aplicar las disposiciones del derecho canónico sobre las penas en que incurren los católicos por su adhesión a la masonería. Sin embargo, dada la sensibilidad y delicadeza de la cuestión en el contexto filipino, también ha mostrado apertura hacia los católicos que, sin saberlo y de buena fe, pueden haber buscado ser miembros de asociaciones masónicas. La masiva recuerda, por otra parte, que en el pasado los obispos filipinos hablaron en nombre de los masones de su país para solicitar a la Santa Sede un cambio de su postura sobre la masonería en el país asiático, dado que no se consideraban anticatólicos, algo que fue rechazado por 2 veces. Sin embargo, los obispos filipinos parecen dispuestos a no proceder a una condena generalizada de todos los católicos que pertenecen a logias masónicas, sino a examinar caso por caso. Nuestra editorial de esta semana está dedicado a comentar las calumniosas acusaciones lanzadas contra San Juan Pablo II. En español hay un aforismo con el que la sabiduría popular quiere expresar que cuando se dice algo malo de alguien, sobre todo si además no se tiene razón, no es verdad, el honor de esa persona queda manchada para siempre. Calumnia que algo queda. No importa si la calumnia es creíble o es absurda, siempre queda una mancha. Este refrán, por desgracia, se aplica no solamente cuando se quiere hacer daño a una persona, se la odia, sino también cuando se quiere desprestigiar la obra de esa persona. Eso es exactamente lo que están haciendo ahora mismo con San Juan Pablo II. Primero empezaron en su querida Polonia. Una televisión dijo que se habían descubierto en los archivos de la antigua policía política, los servicios secretos del régimen comunista, se habían descubierto unas pruebas, unos documentos que, según ellos, constataban, dejaban claro que San Juan Pablo II, cuando era arzobispo de Cracovia, de alguna manera permitió que 3 sacerdotes cometieran actos de pederastia contra menores, que los toleró. Bastó eso. Unos documentos de los archivos de la policía secreta, de la policía política comunista. Una policía que tenía como principal objetivo atacar a la Iglesia, denigrar y calumniar a los líderes de esa Iglesia. Bueno, pues unos archivos que no hay ninguna forma de demostrar que sean verdaderos, simplemente que son de una policía que se dedicaba a calumniar a la Iglesia, son presentados como prueba para atacar a San Juan Pablo II. Presentados ante la población en un programa de televisión. En Polonia reaccionaron inmediatamente. La Conferencia Episcopal Polaca publicó un comunicado en el cual, entre otras cosas, decía: no podemos permitir una situación en la que aquellos que se opusieron a la dictadura comunista tuvieran que avergonzarse y dar explicaciones. En lugar de hacerlo, aquellos que vigilaron a los ciudadanos, escribieron denuncias, colaboraron con el régimen comunista, persiguieron a los creyentes y violaron la conciencia de las personas. Los laicos polacos respondieron también inmediatamente. Se echaron a la calle de una manera masiva. No iban a consentir que alguien que todo el mundo sabía que había sido un enemigo mortal del comunismo, gracias al cual cae el muro de Berlín, ahora en unos archivos de la policía que se dedicaba a calumniar a las autoridades eclesiásticas,
quedara manchado sin ningún otro tipo de prueba. Pero es que de Polonia la cuestión ha saltado a Italia. Hace 40 años desapareció una adolescente relacionada, hija de una persona que trabajaba en el Vaticano. Algo lamentable, terrible, que la familia lleva reivindicando con todo el derecho que aparezca, que se sepa qué ha sucedido con esa niña, con esa adolescente. Pues bien, ahora un hermano suyo sale en una televisión italiana, siempre en una televisión italiana, programa de máxima audiencia, donde dice que tiene un audio de una persona que está relacionada con, un audio de hace años, de una persona que está relacionada con una banda mafiosa, en el cual esa persona afirma que San Juan Pablo II tenía relaciones sexuales con menores de edad, que a esta adolescente desaparecida se la llevaban a su habitación para tener sexo con ella, que cuando la situación se hizo peligrosa por el honor del Papa, el secretario de Estado cardenal Casaroli ordenó que mataran a la niña y que es bien sabido, afirma, que San Juan Pablo II se iba por las noches no a bendecir casas, insinuando que por las noches se iba a prostíbulos donde tenía relaciones con menores. No es que la calumnia sea asquerosa, abominable, sino que es absurda, es absurda. San Juan Pablo II era el Papa, un personaje extraordinariamente conocido. ¿Puede alguien con una sola neurona funcionando todavía creer que durante años se iba a prostíbulos y que nunca nadie se enteró y que nunca hubo una foto, que nunca hubo una denuncia, que nunca hubo un rumor? Pues bien, ahora una televisión sale diciendo eso, que hay quien dice, esas son todas las pruebas, que un mafioso afirma, esas son todas las pruebas, máxima audiencia para calumniar a San Juan Pablo II. Por desgracia, el Vaticano no ha reaccionado ni para defender el honor del Papa ni el del cardenal Casaroli, que es acusado de asesino. No ha reaccionado, solo ha dicho que se va a investigar. Y me sabe mal, porque hay ya algunos que están afirmando que esto, de alguna manera, implica al actual pontífice, al Papa Francisco. Estoy completamente seguro de que esto es imposible. Pero hay quien está diciendo ya que es una forma de atacar a la persona, San Juan Pablo II, para destruir su legado, tanto pastoral, espiritual, como también dogmático. ¿A quién le importa la verdad? Lo que importa es manchar el nombre de esa persona, San Juan Pablo II, para que esa obra que él ha dejado, pienso en la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, o pienso en el catecismo, la piedra fundamental con la que se están estrellando una y otra vez todos los que quieren promover el sínodo alemán y los sínodos de algunos países muy en sintonía con lo alemán. Hay que atacar a la persona y hay que atacarla para que su obra desaparezca. El que afortunadamente sí ha reaccionado de forma inmediata ha sido su secretario, el cardenal Chivis, el que fuera secretario de San Juan Pablo II, que ha publicado un comunicado en el que dice lo siguiente: no hace falta decir que estas insinuaciones, que en un principio cabría pensar que proceden de los escurridizos círculos de lampa romana, a los que ahora se da una apariencia de pseudo presentabilidad, son en realidad acusaciones insultantes, falsas de principio a fin, irreales, risibles hasta la comedia, si no fueran trágicas, incluso criminales ellas mismas. En efecto, un crimen gigantesco es lo que se ha hecho a Emanuela y a su familia, la niña, la adolescente desaparecida, pero criminal es sacar provecho de ello con insultos incontrolables, destinados a desacreditar preventivamente a personas y entornos
hasta que haya pruebas que demuestren lo contrario. Calumnia que algo queda. Lo saben y lo hacen. No solo tienen odio a San Juan Pablo II y a la Iglesia Católica, es que lo que odian de verdad es que la Iglesia sea el último fortín, el último baluarte contra el relativismo. Esto es lo que odian. Y de ellos, de los líderes de esta Iglesia, San Juan Pablo II y Benedicto XVI son los dos hombres principales. También han hecho lo mismo con Benedicto XVI. Le acusaron de cosas parecidas, no de que se iba a prostíbulos por la noche con menores, pero le acusaron de haber tolerado que sacerdotes cometieran actos de pederastia sin haber hecho nada contra ellos. Y no solo le acusaron en vida, sino que han seguido acusando incluso después de muerto, hasta que al final un juez en Múnich ha dicho que aquello no tenía ni pies ni cabeza y que esa acusación se zanjaba definitivamente. Pero repito, es que no se trata de buscar la verdad, se trata de calumniar a personas extraordinarias para desacreditar su obra. Sin embargo, hasta para saber calumniar hay que tener un poquito de inteligencia. Porque mira que decir que un papa se va durante años por las noches a prostíbulos y que nadie se entera, eso, tienen que inventarse una calumnia que sea un poquito más creíble, porque esta es no solamente ofensiva, insoportable, injuriosa, sino que es realmente increíble. Nos encomendamos a San Juan Pablo II, santo, de lo cual no tenemos ni la más pequeña duda, santo. Y nos encomendamos a Él para que interceda ante el Señor y ponga fin, Dios nuestro Señor, ponga fin cuanto antes a esta situación de confusión verdaderamente insoportable que estamos viviendo en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.catolicosonline.org. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.